Luego de 5 años de defender cambios en la estrategia de seguridad respecto del gobierno anterior, ayer que compareció el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, no pudo dar una explicación sobre las causas, algo que explique este rebrote de la violencia en el país, que como hemos sabido en los últimos días, alcanzó en octubre los registros más altos de los últimos 20 años. Ni la nueva política de coordinación que él impulsó, bueno, su idea, por ejemplo, de llevar la Secretaría de Seguridad Pública bajo su mando, bajo sus órdenes a la Secretaría de Gobernación, la política de no ensalzar los triunfos en la lucha contra el narcotráfico, incluso silenciar algunos de esos temas, nada de eso parece haber servido, porque al final, ayer lo que nos dijo fue que hay que revisar la estrategia porque no se ha logrado que haya un mayor acercamiento, que haya menor disparidad en el esfuerzo entre las instituciones del gobierno federal y las de los estados. Al mismo tiempo, no dejan de salir también informaciones que son muy importantes para poder saber qué es lo que ha pasado sobre la inseguridad en los últimos años, como por ejemplo un informe que presentaron en el Colegio de México esta semana en relación con las experiencias del caso Coahuila. Ahí hay información, mientras que en el caso de las autoridades, en el caso del gobierno, seguimos ayunos de saber, primero, que no funcionó de la estrategia y el modelo que ahora piden volver a replantear, y por qué informaciones como esta y otros estudios y investigaciones que se han hecho no han sido, en todo caso, o no parecen haber sido tomadas en cuenta. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me puede enviar sus críticas, sus puntos de vista, sus observaciones. Buenas tardes. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ayer, como le comentaba en la introducción, compareció el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, dijo que la situación frente a las críticas que estaba recibiendo de legisladores por la inseguridad, dijo que la situación de la violencia en el país era, pongo comillas, muy compleja. No está muy claro qué significa muy compleja, cuál es el contenido de la complejidad después de 5 años de haber sido el que encabezara los esfuerzos de la política interior para atacar esta que es quizá hoy la principal preocupación de los mexicanos. De esto vamos a hablar hoy porque además, al mismo tiempo que estamos ayunos de explicaciones de parte de las autoridades respecto a esta nueva espiral que se generó en 2016 y se ha agudizado en 2017 hasta convertirlo en el año más violento que hemos tenido en el país en 20 años. Al mismo tiempo, hay otros esfuerzos de la academia, de organizaciones civiles que están tratando de esclarecer y dar una explicación y una narrativa para que no se vuelvan a repetir en esta resurgir de la violencia situaciones tan dramáticas como las que se vieron en Coahuila, por ejemplo, en la matanza de Allende o en el penal de Piedras Negras. Me da mucho gusto que haya venido conmigo hoy aquí a Opiniones Encontradas, Jacobo Dayan. Él es coautor del informe El yugo de los Zetas que se presentó esta semana. Es una obra, un informe, una investigación elaborada por el Colegio de México con el apoyo de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y lo hace en coautoría con Sergio Aguayo. Gracias, Jacobo, por estar con nosotros. Gracias, Pepe, por la invitación. Un placer. Y como todos los jueves, de verdad un placer, mi querido Paco Moreno, ¿cómo estás? Pepe, muy contento de recibir a un personaje de la calidad moral de Jacobo y seguir las ilustraciones académicas que me brindas en estos programas. Bueno, además hay que decirlo, tú en este tema además tienes amplia experiencia por los lugares que has ocupado dentro del legislativo, la presidencia de la Comisión de Seguridad Nacional, etcétera, Defensa Nacional, y la verdad es que pues todos vimos ayer la comparecencia del secretario y no creo que casi nadie se haya quedado tranquilo en este país después de escucharlo sobre la situación tan compleja que dice que se vive. Y lo primero que me gustaría decirte es cómo entender, Paco, que tengamos 5 años
y no haya una explicación clara, por ejemplo, de por qué el rebrote de la violencia. El secretario pedía que le hubieran reconocido la disminución de los índices en 2013 y 2014. Vale, está bien, puede ser un reclamo justo. Sin embargo, él tendría que estar dando una explicación de qué está pasando ahora. Habría que ver los datos contra los hechos y estos segundos rebasan a la realidad. Así es. Habría que poner en contexto lo que se pudiera tener como una explicación y lo que lamentablemente se vive día a día. Habría que contextualizar también la operatividad que tienen los propios mandos policíacos, mando único, sin mando único, qué es lo que tenemos. Habría que estar muy pendientes también cuál es la penetración, cuál humedad que tienen todos estos delincuentes en la sociedad y la indolencia, desafortunadamente, que muchas veces tiene primero la autoridad y después la propia ciudadanía, en donde ya no denunciamos, en donde preferimos hacernos a un lado, en donde son pocos quienes están arropando este tipo de movimientos y denunciando las cosas. Aquí está un maestro, Jacobo Dayan, que se atreve a formularnos no solamente cuestionamientos, sino hipótesis con bases reales en un magnífico ensayo que hizo y que seguramente platicaremos más adelante. Ahorita nos vamos a meter, Jacobo, pero me gustaría empezar con la misma pregunta, y es, pues tú que conoces experiencias de violencia, casos paradigmáticos que han elevado el nivel, pues, de delitos de algún alto impacto, desapariciones, de torturas, etcétera. Están los casos que ya tú has estudiado, San Fernando, Allende en Coahuila, el mismo Piedras Negras ahora con el informe. ¿Cómo entender, cómo reaccionarías, pues, ante la falta de explicaciones de esta nueva espiral, al mismo tiempo pues que el planteamiento dice el secretario de Gobernación, pues hay que revisar el modelo después de 5 años, pero además sin mayor autocrítica? ¿Y qué falló? A ver, la primera es, si a 5 años el gobierno federal no tiene narrativa, pues me parece que la salida en la comparecencia del secretario de Gobernación tendría que haber venido acompañada de un diagnóstico. Es decir, salgo a decir, los niveles de violencia han rebasado las expectativas, es una situación muy compleja. Vamos a hacer esto, va a renunciar va a entrar vamos a cambiar esto, vamos a subir aquello, bajar esto. Es decir, lo único que dice es, empezaremos a ver qué se va a hacer, vamos a analizar. Si el gobierno federal no tiene narrativa, que voltea a sociedad civil y academia donde sí hay narrativa. Sociedad civil y academia han generado múltiples informes sobre la presencia militar, sobre los incrementos de violencia en ciertas regiones, sobre el fenómeno de las fosas, sobre el fenómeno de desaparición. Ahí están los diagnósticos. O sea, si el gobierno federal no los quiere tomar, me parece que es irresponsable. Y bueno, arriba de él tendrían que estar tomando decisiones. Aquí no, o sea, uno viene a decir, los primeros años hubo una disminución y entonces quería que el aplauso por los primeros 2 años es su obligación. Tenemos que entender que los funcionarios públicos están ahí para cumplir una función y entregar resultados. Lo que hizo ayer el secretario de Gobernación es vergonzoso. Revisar el modelo, de lo que sabemos, de las primeras decisiones del sexenio, llevar la Secretaría de Seguridad Pública a Gobernación. Error. Bajo el mando de Osorio. Uno de los, entiendo, que más pugnó y más Te lo resumo, trató Pepe. de convencer, bueno, no trató, el que convenció al presidente Peña, parece que fue él. Entre más abarcas, menos aprietas, y no me refiero al de Iguala. Me refiero que, conociendo la verdad histórica de los hechos jurídicos, va más allá de los cargos de las personas, va al encuentro de una sociedad que está siendo perturbada por una falta de valores, por una falta de equidad, por una falta de razonamiento. ¿Qué veo yo? Que se debe de tener una mayor firmeza en el mando. No nos deben de asustar los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ir con nosotros en todas estas decisiones y realmente revisar qué está pasando con el proceso
de justicia penal acusatoria, en donde ves a los delincuentes salir 3 o 4 días después, cuando ya han tenido no sé cuántas remisiones. Ahorita me voy a meter justo a esos temas, pero donde... déjame darte el segundo elemento, que es que ayer sí señaló el secretario Osorio, de lo que puede estar fallando de su política de coordinación. Esa era la palabra clave digamos, del cambio, del giro de la estrategia, y decía, es que no ha estado a la altura la coordinación entre la Federación y los estados. Los estados siguen estando distantes, dispares, las capacidades muy distintas. Incluso habla de haberle dado más de 70.800 millones para capacitación de policías. Y dice, no dieron resultado. Es decir, parece que el núcleo de su política, del giro que quería darle al modelo de seguridad pública, no funcionó. El tema es que son 3.608 ayuntamientos. 3.608 policías que se están renovando cada 3 años. 3.608 policías que obedecen al mando a lo mejor del compadre o del amigo y que no son eficientes en su función. 3.608 policías que no solamente no tienen la capacitación, sino la percepción salarial para enfrentar a estos grupos delincuenciales. Un policía que gana 7, 8 mil pesos al mes es fácilmente sobornable por un narcotraficante que le dice, yo te voy a dar 20,000 pesos cada vez que pase por aquí. Yo me voy a defender con un Barrett 53 cuernos de chivo. ¿Qué me vas a hacer con esa 22 o ese escopetón que traes? Pero más allá de eso y más profundo, repito, en mi opinión es una cuestión de educación, de firmeza, de una mayor alternativa sobre algo afortunado que dice Jacobo. No es que los resultados sean buenos o sean malos, es que son las personas las que deben de estar adecuadas o no adecuadas al perfil de ese cargo. Déjame agregarte para poner todavía más dramático el cuadro que acabas de decir de datos sobre la policía. 1.800 corporaciones, dice el secretario de Gobernación ayer, y la mitad de estas tienen menos de 20 elementos. 40% integradas, de los integrantes de estas, ganan, no, tú dijiste 7, 8 mil pesos. Sí. No, ganan menos de 4,600 pesos. ¿Se te tardó 5 años en tener este diagnóstico? Ese es el punto. A ver, si algo sabemos, vienes. Y otro punto. Vienes. Desde que yo me acuerdo, estamos discutiendo este tema. Es decir, desde que yo era niño o adolescente, ya se discutía el tema de las policías. No, pero eso es reciente. Hace 2 semanas. Exacto. Ya se discutía el tema de las policías. De menos tenemos 4 presidentes hablando, o sea, ya 4 periodos de presidentes hablando de la renovación de policías. O sea, dos del PRI y 2 del PAN. Sí, digo, probablemente antes, pero desde Zedillo para acá yo recuerdo la renovación de las policías. Bueno, entonces, si nadie es responsable de eso, esa es una primera pregunta. 5 años después nos viene el secretario de Gobernación con su diagnóstico, es decir, ya operé al enfermo, y fíjese que se me olvidó sacar una radiografía antes de empezar la operación. Es decir, cuando puso No, pero en no planta, tenía. No, o sea, porque estos datos los teníamos. Y entonces su decisión fue equivocada, y entonces, ¿cuál es la alternativa que ofrecen? A mí me preocupa otra cosa, que se empiece a echar la culpa y se pretendan hacer medidas regresivas, por ejemplo, en el tema de la reforma penal, o lo que quieren aprobar ahora fast track sobre la militarización de la seguridad. La renuncia de los civiles al tema de la seguridad, encargárselo a los militares, y nos echamos para atrás 200 años en la historia de este país. Y antes que eso, si nos circunscribimos a la comparecencia de ayer, la culpa es de los estados. Sí. Lo que están diciendo es, ellos no jalaron. Aquí yo quiero comentar algo. Sí. No se trata de ir 200 años atrás, se trata de ver cuáles modelos han sido reales. Soy militar de origen, lo aclaro. Y me parece... No tengo nada contra los militares, ¿eh? Qué bueno. Y me parece que se ha hecho un magnífico esfuerzo por parte de mis compañeros de armas. Me parece que es muy loable la labor que se han hecho. Me parece que estamos en las calles por petición de una persona, coincido con Jacobo, no se trata de culpar a nadie. Se trata de hacer eficientes los modelos. Me remito a un modelo canadiense, me remito a un modelo colombiano, tal vez tropicalizado a México, pero eficaz.
La ciudadanía ya no quiere modelos, ya no quiere cifras, ya no quiere resultados. Absolutamente. Quiere sí, salir a la absolutamente. calle y que no lo maten. Pero ¿qué tenemos que hacer? A ver, derechos humanos, deja de proteger tanto delincuente, ¿eh? Y me atrevo a decirlo no, eso está equivocado. porque yo lo he vivido en carne propia. Yo quisiera un ejemplo donde se diga qué Comisión de Derechos Humanos o qué organismo de derechos humanos está defendiendo delincuentes. Está defendiendo víctimas, Te no pongo delincuentes. dos. Sí. La Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos la tiene un líder social que ni siquiera tiene un título profesional y se dedica a andar, así le dicen vulgarmente, carceleando para ver cómo te saca más rápido. Entonces el esfuerzo de sea un que- policía... o sea, Pero eso no, es gestionando- problema eso no es problema de los derechos humanos, eso es problema de una mala designación de un funcionario público. Bueno, Ok. a ver, como vimos ayer, incluso como vimos ayer de las críticas que se vertieron en la comparecencia del secretario de Gobernación, también dentro de la sociedad civil, o organizaciones de la sociedad civil, hay o puede haber corrupción. Y ahí están los señalamientos que hubo respecto de Rosy Orozco en la trata y los señalamientos de haber recibido cantidades ingentes Y en- de y en dinero toda esta historia, lo he vivido, ¿eh? Y en toda esta historia, ¿dónde está la PGR? por el ¿O tema dónde de la- están de las la trata. fiscalías? Y dónde están, por supuesto, y dónde están los órganos internos de control del propio gobierno, que estamos hablando del problema de la inseguridad, a propósito de la comparecencia ayer del secretario Miguel Osorio Chong, y las respuestas que no dio. Me quedé contigo, Paco, y lo que estaba sobre la mesa era pues justamente esta preocupación que refleja el Primero informe. quisiera Sí. dejar fuera de este tema por absoluto respeto a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de este país son el primer y más grande garante que tenemos los ciudadanos en muchas de nuestras actividades, desde un terremoto hasta estos casos. Las Fuerzas Armadas se cuecen aparte. Pero a ver, Paco, están en Pero el campo de batalla. las Fuerzas ¿Qué Armadas- pasa con ella cuando ven, como decía Jacobo, que salgan Hagamos un líderes programa delincuentes? especial al respecto. ¿Qué pasa? Y reconozcámosle lo que están haciendo las Fuerzas Armadas. Me voy a la parte Pero no le pidamos civil cosas que no deberían estar haciendo también, y creo. que no las aprueben los gobiernos panistas, que son las que las sacaron. Y que no les gusta. O los priistas que no los regresaron. O los Perredistas que no sé dónde. Ok. Sí, sí, sí. Vayamos al tema de fondo. ¿Qué puedo admirar y compartir de un Jacobo Dayan? Es honesto en su lucha. Es congruente entre lo que dice y hace. ¿Qué no puedo aceptar? Que no todos los entes de las comisiones de derechos humanos, sobre todo estatales, son congruentes entre los que dicen y hacen. No, bueno, Entonces, se dedican a cosas que son diferentes. Y si le preguntamos a los ciudadanos, oye, este cuate ha asaltado 20 veces, este cuate ha hecho, y ven en la calle, ¿por qué? Por los benditos y graciosos de derechos humanos. pero, a una ver, cosa es que vienes. haya corrupción y otra cosa son los derechos humanos. No tiene nada que ver. Si hay negligencia, si hay malos funcionarios, eso no, es como si yo digo como la ley no se cumple, entonces es culpa de los diputados, ¿no? No, es culpa de la O Constitución. es culpa de la Constitución, ¿no? Los Pero- derechos humanos es una cosa y la mala práctica es otra cosa. Vayamos entonces a un argumento sólido Sí. de tres. ¿Qué podemos proponer para que esto se corrija? El fin de la impunidad, un Orden. cambio modelo de seguridad, Firmeza. sí, el fin a la Disciplina. corrupción. Ahí está la agenda. A ver, pero ¿Dónde están los funcionarios A ver, pero públicos incluso hablando de esto? incluso para responder esa pregunta, y ahí me quiero meter al informe que ustedes acaban de presentar. Magnífico, por ¿Qué lecciones te deja para comprender, para mirar, para entender, para tener mayor conocimiento sobre la violencia? A ver, Que pudiera servir justo a eso, a ver qué hay que corregir. Antes, Tú mismo lo decías, desde sociedad civil, desde la academia, se han generado información. A partir de eso, a partir de lo que ayer dijo el secretario, ¿qué es lo que crees que pueda aportar? A ver, lo que el informe, el Yugo Z revela o muestra, encuera, es el abandono en el que se encuentra el eslabón más débil de toda esta cadena de seguridad, que es el municipio. Sí, los municipios algunos municipios o varios municipios están controlados por el crimen organizado, tomados, como si fueran, ellos deciden qué pasa y qué no pasa, llegando al extremo de que le pagan la gasolina con recursos públicos a los criminales, ya como poniéndolo en el extremo. Es el eslabón más débil. Hay corrupción, sí, están cooptados, sí, pero no tienen ningún tipo de respaldo, ni estatal ni federal. Ese es un primer problema. El segundo problema, a nivel estatal están enterados de lo que ocurre. Distintos niveles, distintos funcionarios
pudimos probarlo en lo ocurrido en Coahuila. O sea, el caso del Estado es omiso. Las autoridades estatales. Y algunas partes del Estado, a nivel estatal de la entidad federativa, coludida con el crimen organizado. Probado. Impunidad absoluta en toda esta historia. Y a nivel federal también hay omisión y colusión. La masacre de Allende ocurre por una filtración de la Policía Federal, que viene de la DEA. DEA informa a Policía Federal, a la Unidad de Investigaciones Sensibles, y ellos informan a los Zetas. Eso es lo que de menos arroja la investigación. La pregunta es, ¿quién está investigando eso? No le corresponde a la academia, no le corresponde al periodismo hacer un proceso judicial. La pregunta es, ¿dónde está la PGR? ¿Dónde está la investigación? No existen. Somos un país, no tenemos fiscal siquiera. Bueno, y además ahí habría que agregar, Paco, sobre la investigación. Buena parte de la información para haber conocido esto fueron procesos seguidos a líderes zetas en tribunales de Estados Unidos. Quiero aquí decir algo. Tuve la oportunidad de leer ayer las 74 páginas de este estudio, de este ensayo, que me parece puntual, objetivo, pragmático, con datos. Quiero también decir que muchas veces las explicaciones sobran o las defensas pueden carecer de sentido. Lo que debemos de poner con documentos tan valiosísimos como estos es propuestas de acción para su propia solución. Tal vez no sea yo muy diplomático con lo que voy a decir, pero lo que urge en este país es una mayor firmeza, mayor cumplimiento de las leyes. No solamente es el tema de la corrupción y eso no tiene que ver. Necesitamos una mayor firmeza, absolutamente cero tolerancia con este tipo de crímenes. A ver, pero a ver, bájalo. Entonces, lo bajamos más rápido. Una fiscalía autónoma. Sí. Necesitamos una fiscalía autónoma, un fiscal sin más que un fiscal, por supuesto que una fiscalía. Recordemos que es un ministerio público. Los demás son auxiliares del Ministerio Público, artículo 72, fracción tercera. Lo que tenemos que hacer es hacer menos política y más acción en los hechos, en los lugares, en dos sentidos. Primero, una línea de orden educativa, una generación que se salve de estos pormenores, que conozca a fondos cuáles son sus derechos humanos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son incluso sus obligaciones fiscales, que por esa parte el 72% de los ayuntamientos no son económicamente activos. Empieza por ese desequilibrio. Y segundo, no solamente la correcta capacitación de los mandos, pero es que, a ver, o de los policías, sino ayudarlos a que puedan cumplir su labor con elementos, con herramientas y con los salarios suficientes, pero es que para que sientan un honor. Pero es que, a ver, justo el estar en las justo lo que reclamó ayer Osorio es eso. Le hemos dado del gobierno federal a estados 70.800 millones para capacitación y los resultados son malos. Pero déjame poner un ejemplo. Vámonos a la policía de Colombia. Dicen firmeza de mandos, y pienso, por ejemplo, en un caso micro, si tú quieres, que es el penal de Piedras Negras, donde ellos también generaron algunas informaciones. A ver, cuando de repente en 2009 el penal es gobernado por una persona que entronizan los Zetas, ese es un poco lo que dice su informe. Sí, lo dice. Pregunto, ¿y dónde está el Estado? ¿Dónde está la firmeza del Estado? O sea, la pregunta yo diría, si estoy de acuerdo, la educación, digo, hay agendas pendientes en este país, ahí sí, desde que es país independiente, desigualdad, educación, ahí están y tienen que ser atendidos. En concreto, además de atender esto, que no veo por dónde se esté atendiendo, tenemos años haciendo reformas educativas y reformas económicas y esto, la desigualdad crece, la marginación crece, ahí está. ¿Por qué no empezamos a trabajar en temas concretos de aplicación de leyes? Es decir, una fiscalía autónoma, 32 fiscalías autónomas. Dicen que no hay recursos.
o que se entregan recursos, rendición de cuentas, que la Auditoría Superior de la Federación no se convierta en lo que es decir, en emitir reportes que acaban siendo archivados, es decir, y una ciudadanía empoderada. Bueno, lo que no tenemos es eso. Bueno, gracias a la Auditoría Superior tenemos buena parte de los datos de las investigaciones que se han seguido contra gobernadores, pero estamos hablando de la inseguridad a propósito de la comparecencia ayer del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y también de un informe que se presenta esta semana por parte del Colegio de México respecto del caso de Coahuila, cuando se vivieron niveles de violencia elevadísimos a partir de 2009. Me quedé contigo, Paco, tú querías reaccionar a lo que planteaba Jacobo. Más que correcto, me parecen los comentarios profundos de Jacobo, porque van a una realidad. Esa fiscalía autónoma, esas 32 fiscalías, me parecen más que oportunos. Un, diría yo, sabroso, intelectual informe que presenta el Colmex de coautoría. Me parece también relevante que es el momento en donde los mexicanos que tenemos alguna responsabilidad, lo digo como catedrático de la UNAM, hagamos más y digamos menos. Me parece que es ya un hartazgo de que te puedan matar en la calle y tú te quedes tranquilo. Me parece muy vulnerable que entren ayer a Ciudad Juárez, Chihuahua, violen, estrangulen a niñas menores de edad y no pase nada. Y que después tengan que llevar un debido proceso en donde por algún artificio de abogaduchos salgan. Me parece que el que estén entrando y saliendo de las prisiones es un juego. Me parece que esas tuercas se tienen que apretar hasta donde tope. Pero no se ha hecho, nada de eso se ha hecho. No, y ustedes lo vieron, por ejemplo, en el caso de Coahuila. El problema no es un problema de leyes, insisto, es un problema de instituciones. Si las fiscalías no funcionan, la culpa no es de la ley ni de los derechos humanos. Si el asesino de mi madre sale libre por un artilugio legal, yo no me enojo con la ley, me enojo con el juez, me enojo con el Ministerio Público. Correcto. Entonces, en vez de decir echemos abajo los derechos, habría que decir reformemos las instituciones. Y lo que no hemos querido hacer, porque las discusiones incluso en el Congreso van en otra línea, es asumir la responsabilidad del problemón en el que estamos. Es decir, continúan tratando de generar simulaciones alrededor de una fiscalía, simulaciones alrededor de un sistema nacional anticorrupción, simulaciones en todos los sentidos. Una ley general, por ejemplo, de desaparición forzada que salió ahí. A ver, y un punto que pongo sobre la mesa, viene en su informe y que me preocupa muchísimo, y eso no está, digamos, no ha sido suficientemente documentado, y es las omisiones de parte de las instituciones o su mal funcionamiento acaban derivando en la posibilidad no solamente de que el Estado se retraiga, sino que incluso, pienso en la prisión de Piedras Negras, capitule y le ceda al propio crimen el control no solo de una prisión, sino le abra, digamos, los pasillos del poder, como hemos visto, no solamente ahí, lo hemos visto en el caso de la policía de Veracruz, lo hemos visto en el caso de Iguala. Eso no está, José, eso no está documentado. No nada más capitula. Lo que nosotros documentamos fue que un campo de exterminio a 6 kilómetros de la frontera con Estados Unidos era subsidiado por el Estado mexicano. Explica bien eso para que no quede dudas en la auditoría. Es un penal estatal operado con recursos del erario, utilizado con fines criminales, entre ellos el asesinato y la desaparición de cuerpos. Un campo de exterminio. Con recursos públicos, los Zetas dentro del penal fabricaban insumos para luchar contra el Estado. ¿Eso no es el subsidio a actividades criminales? Y, perdón, tengo que regresar al punto, no tengo otro remedio, y mientras los militares... afuera. Exacto, luchando allá afuera. Está complicado, Paco. Recuerdo una frase de un gran militar, Marco Antonio. Cuando dejemos de tener miedo para vivir, tenemos que vivir el gobierno y el Estado. Y la firmeza de la espada
será del tamaño de las expectativas del ciudadano. Y eso lo dijo hace ya muchos años. El ejército mexicano merece un absoluto respeto en sus funciones, una absoluta comprensión en lo que están haciendo y apoyos de la ciudadanía. No vaya a ser, Y del Poder Civil. no vaya a ser que en algún momento los militares digan, señores, se acabó. Bueno, están...